Bien, pues vamos a avanzar en un tema relacionado a lo que es ADH y oxitocina, que es un nuevo enfoque. Ahora vamos a desarrollar por una razón que creo que nos va a ayudar mucho a entender y complementar ciertas ideas. Pero antes nosotros vamos a informar nosotros, vamos a ver qué objetivos de esta noche. Queremos agradecer porque nos ves muy bien, estamos aquí. Permites que podamos seguir aprendiendo. Yo sé que estamos cansados, sé que estamos agotados, pero creo que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y nos tienes aquí. Es que permítenos seguir aprendiendo y disfrutando de esta hermosa carrera. Que el conocimiento de Dios sea usado en algún momento, sea en las que sean, en las circunstancias que sean, pero sabemos que tú vas a hacer que se recuerde, que sea acompañados por Dios, te le pedimos en nuestro nombre como Jesús. Amén. Bien, vale. De hecho, que la palabra ADH ya lo han escuchado muchas veces, lo han hecho en bioquímica, lo han tocado por ahí en otras partes de algunos cursos. Básicamente lo conocen como vasopresina o antidiurética, es muy conocido realmente. Oxitocina, tal vez que ustedes han hecho fisiología de reproductor, ¿no? ¿Qué han hecho, no? Reproductor. Sí. Entonces, por lo menos ya tienen una idea de qué es la oxitocina, cuál es su función. Vamos a dar una connotación un poco diferente, ¿no? Y justamente quiero que se capte esta idea. ¿Ya? Muy bien. Bien, doctores, ustedes recordarán que te mencionaba que existen las células neuronas magnocelulares. Ya entendemos que es una magnocelular, que es una parte celular. ¿Sí? Ya está claro, creo que me ayudáis. Y como es una magnocelular, básicamente vamos a hablar del núcleo supraóptico y el paraventricular. ¿Sí? Vamos a hablar de esos dos, y el que va asociado uno a LH o vasopresina, ¿listo? O arginina vasopresina, que es el nombre que se le daba antiguamente, y la oxitocina. Recuerden, doctores, que no dependen de la vía vascular para que llegue el hipotálamo a la neurohipófisis, justamente es axonal. ¿Ya? Les repito muy bien esto, para que recuerden que cuando tengo un paciente que haga una crisis de hipoperfusión o pérdida de sangre, quien se va a dañar va a ser más la adenohipófisis y no la neurohipófisis. ¿Ya? Recuerden muy bien eso. ¿Sí? Muy bien, el efecto básicamente de la vasopresina es a nivel renal, principalmente, y también a nivel vascular, y de la oxitocina tiene un efecto a nivel del útero, principalmente, pero también tiene un efecto a nivel mamárico. ¿Listo? Tiene un efecto a nivel cerebral. He estado conversando con los docentes y hay preguntas que les hacen en los orales y me dice, doctor, ¿el varón tiene oxitocina o no? Es una pregunta muy simple, ¿no? Así que en el oral les van a preguntar, ¿tú eres varón, tienes oxitocina? Solo dime, ¿sí o no? ¿Los varones tienen oxitocina? Sí, tienen oxitocina. ¿El varón tiene prolactina? Sí, también. Doctores, ustedes han aprendido que prolactina es producción de leche y oxitocina es expulsión de la leche. Esa es en función de la mujer, pero el varón también tiene oxitocina y tiene prolactina, que también actúa a nivel testicular, actúa a nivel gonadal, ¿no? Actúa a nivel cerebral. El varón también tiene un efecto de oxitocina a nivel cerebral y la prolactina también tiene un efecto a nivel cerebral en el varón. Entonces, no es solamente mujer, también el varón tiene, por si acaso, se lo estoy repitiendo para que. Porque cuando te das cuenta, el doctor le ha dicho a un varón, le pregunta, ¿tienes problema? No tengo problema. Era para buscarlo, pero el varón también tiene todas las hormonas que tiene la dama, también lo tenemos, solamente que nosotros no tenemos un exceso de estrógenos. ¿Tenemos estrógenos en los varones? Sí, tenemos estrógenos, pero es mínimo. Tenemos más testosterona. Y la mujer pregunta, ¿mujeres tienen testosterona o no? Sí, tienen. ¿Listo? Eso que quede bien claro, por favor, para que en los docentes orales, cuando los evalúen los docentes, no se sorprendan, digan que no tenemos prolactina en los varones. Muy bien. Entonces, lo que vamos a observar es básicamente cómo se va a generar diferentes respuestas y cómo esta respuesta se va a producir en un efecto. Bien.
hemos dicho que la vasopresina o la arginina vasopresina básicamente es una hormona que, ¿qué tipo? Hemos visto que hay tres tipos: peptídicas, esteroideas y aminas. Peptídicas. Muy bien. Por tal motivo su origen es pre-pro-hormona. ¿Se acuerdan? Pre-pro-hormona, y que se va a formar y se va a dividir en la pro-hormona, y al final esa pro-hormona se convertirá en hormona. Entonces, la arginina vasopresina tiene su pre-pro, arginina vasopresina, básicamente, que se va a convertir en su pro, ¿ya? Básicamente, y ahí es donde se va a ir dividiendo hasta formar la vasopresina. Observen lo siguiente. Yo tengo aquí arginina vasopresina, ¿y qué tengo aquí? Observen las moléculas que tienen ambos, la estructura que tienen ambos. ¿Qué les parece? Son casi similares. Son iguales casi, son muy parecidos. En endocrino, recuerden que les dije que una hormona tiene su receptor. ¿Y qué pasa si otra hormona tiene una estructura muy parecida? ¿Podrá confundir al receptor del otro? Sí. Sí. ¿Listo? ¿Podría confundirlo? Sí. Veamos muy bien eso cuando ambas estructuras son muy similares. ¿En qué se diferencian? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá en esta posición 3, aquí, ¿qué es fenilalanina por isoleucina? Y aquí arginina por leucina. Por lo demás, casi todo es similar. Es muy parecido, doctores. Entonces, tanto la vasopresina como la oxitocina son similares. Por tal motivo, doctores, cuando yo tengo un exceso de oxitocina, ¿podré estimular los receptores de la vasopresina? Sí. Viceversa, si yo tengo un exceso de ADH, ¿qué enfermedad sería eso? Secreción inadecuada de antibióticos, eso se llama SIHAR. ¿Sí? Si yo tengo un SIHAR, pregunta, ¿estimularé a los receptores de oxitocina por el exceso de ADH que tengo? Sí. Cuando hay excesos de hormonas que son similares, pueden estimular a sus receptores de sus similares. ¿Ya? Eso tenemos muy presente. Por eso muchos dicen, doctor, mi paciente tiene SIHAR en mujeres, y van a la historia clínica y dicen, y esta mujer comenzó a tener más cólicos menstruales. ¿Por qué tendrá más cólicos? Porque hay un estímulo a nivel de sus receptores de oxitocina, y produce contracciones uterinas más intensas. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué será así? Por esto. Ahora, doctores, si yo tengo otra enfermedad que se llama diabetes insípida, ¿qué significa? Deficiencia o poca producción de ADH. Entonces, antiguamente, recuerdo, doctores, que no se podía purificar el ADH. Y si queremos purificar, tenemos que sacarlo de animales, de chancho o conejo, ¿no? Entonces yo juntaba tantos chanchos que al final mataba miles de chanchos y sacaba un frasquito de ADH. Y no era humana, sino era de chancho, ¿no? Y eso le suministraba a las personas para darle suplemento de qué? De ADH. Tenía que matar 1000 chanchitos para sacar unas dosis que me duraban un par de semanas, para una sola persona. De pobres chanchos, ¿no? ¿Cuántos chanchitos han matado? Así es que desde que apareció las proteínas recombinantes que permiten sacar cadenas de recombinación y sacar copias idénticas entre ARN y mensajero, se logró copiar exactamente a la arginina vasopresina. Actualmente se puede copiar, pero como no se podía antiguamente, sintetizaron uno similar a la arginina vasopresina, y eso se llama desmopresina. ¿Ya? Desmopresina. Pregunten, ¿qué se parece a la desmopresina? Básicamente, si se dan cuenta, tiene fenilalanina, arginina. Solamente que acá es levo y aquí es dextro. ¿Se acuerdan? Dextroquiro, levoquiro. ¿Sí? ¿Ya? Solamente es la estructura espacial que tienen. Ambos son argininas, pero básicamente uno es L y otro es D. Y por acá, básicamente, la sección amina, miren, hidrogenio. Nada más. ¿Listo? Entonces, cuando escuchen la palabra desmopresina, significa es un sintético similar a quién? Vasopresina. Entonces, doctores, todos se parecen, casi son similares. Recuerden muy bien eso. ¿Sí? Entonces, la desmopresina viene a ser el tratamiento para los que sufren de diabetes insípida. Entonces, ¿cómo se administra? Para que lo vean conociendo, vía nasal. Son spray, con inhaladores así como los asmáticos. En este caso, pones en la vía nasal, disparas.
y se respira y eso se absorbe por la mucosa y ese es el tratamiento. ¿Ya está? Con eso desapareció la diabetes en sí. Desmotrecina, ¿ya? ¿Con qué pacientes se administraba la desmotrecina? Los que tienen diabetes Diabetes insípida. ¿Ya? Diabetes insípida por deficiencia de ADH. Bien, doctores. ¿También activa la oxitocina, La oxitocina y la desmotrecina. Sí, pero recuerda que le damos desmotrecina en dosis controlada. O sea, hemos dicho que para que la desmotrecina estimule los receptores de oxitocina tendríamos que darle dosis muy altas, extremadamente altas. Y eso ya sería algo patológico. Por eso mencionaba, si yo tengo un CIHAC, ¿qué significa? Exceso de secreción de ADH. Eso sí me puede estimular la oxitocina porque tengo mucha ADH. ¿Listo? Bien. Doctores, recuerden lo siguiente. ¿Cómo yo voy a regular todo este mecanismo de secreción de ADH, por ejemplo? El ADH, entonces, solamente se estimula por variaciones de la osmolaridad. ¿Sí? O sea, no se estimula por volumen y presión de forma directa. ¿Quién lo va a estimular? La osmolaridad, mediante el hipotálamo. Entonces va mi sangre al hipotálamo y el hipotálamo detectará la osmolaridad y dirá, no, mi osmolaridad acaba de aumentar, me estoy deshidratando. Por tal motivo, ¿qué tengo que hacer? Secretar ADH para retener la mayor cantidad de agua. ¿Listo? Eso es así de simple. Y observemos, tengo dos mecanismos de estimulación. Uno es osmolaridad y el otro es presión y volumen. ¿Qué significa eso, doctores? Que si bien cierto la secreción de ADH depende de la osmolaridad, pero no significa que la presión y volumen que se va a variar no puede estimular la secreción de ADH, lo estimula de forma indirecta. ¿Quién va a ser estimulado cuando varía la presión y volumen? ¿Qué hormona? Que vamos a ver más adelante, aldosterona. Son dos cosas diferentes. Un ejemplo, voy por la calle, me atropellan, o un estudiante está con una lista, viene un camión y vamos a atenderlo. Tiene una super hemorragia porque tiene una fractura expuesta de toda la pierna y está haciendo sangre. Ustedes dicen, han hecho curso de primeros auxilios, ¿no? Sí. Como he hecho el curso de primeros auxilios, estoy capacitado para salvar la vida de esta persona. Agarren ese su torniquete. ¿Listo? Pregunta, esta persona que ha perdido 1 litro de sangre, ¿cómo está la osmolaridad de su sangre? ¿Cambió o es igual? Le va a ver. ¿Por qué tendría que disminuir la osmolaridad? Por la acción de la aldosterona. Se A recapitula. ver, no, antes que se active la aldosterona. Yo tengo, ¿cuántos litros de sangre tenemos? 5 litros. Sí. Perdí 1 litro, me quedan 4. Pregunta, ¿varió su osmolaridad de esos 4? No, porque lo único que has hecho es perder sangre. Nada más. ¿Se va a estimular mi ADH? En ese momento no. ¿Qué se ha variado en ese momento? El volumen. ¿Y qué varió al perder sangre? La presión. ¿Quién se va a activar en ese momento? Aldosterona, el sistema renal de aldosterona. Por tal motivo, ¿qué dice la aldosterona? Retengo sodio y retengo agua. De esa manera mejoro que la osmolaridad y mejoro el volumen. ¿Listo? Doctor, y posterior a eso, de forma indirecta, esta variación de presión y volumen y la aldosterona van a estimular a quién? Al ADH para que contribuya y apoye en esa recuperación. ¿Sí? Doctor, no me han atropellado, me he ido a la playa o a los que han viajado a Caracas y se han ido a la Boca China. ¿Ya? Han hecho su tubular y se malogró el tubular, fue ahí en medio del desierto. Y le dice, no tengo radio, hay que caminar por lo menos 1 hora en el desierto, a eso de mediodía, con un sol que llega a 40 grados centígrados, y van a tener que caminar 1 hora. Apenas estén caminando, van a llegar a la Boca China y van a estar deshidratados. Pregunta, ¿perdieron volumen? ¿Perdieron presión? No. Lo que hicieron básicamente es deshidratarse, y en la deshidratación, que es una forma de pérdida de volumen muy suave, genera aumento de la osmolaridad. ¿Quién se va a activar ahí? ADH. Notan la diferencia, una cosa es ADH y otra cosa es aldosterona. Entonces, dentro de este mecanismo, doctores, nosotros tenemos centros a nivel hipotalámico que van a captar estas variaciones de osmolaridad. Y por ejemplo, hay órganos que no están con barrera hematoencefálica. Uno de ellos es el glándula pineal. ¿Saben que la glándula pineal no tiene barrera hematoencefálica? Porque tiene un contacto directo con la parte vascular. Otro es el famoso OVLT, que también no tiene barrera hematoencefálica y tiene contacto con la parte vascular. ¿Ya?
Y así vamos a tener varias zonas que tienen contacto directo. ¿Y eso qué significa? Que el hipotálamo puede interpretar de forma directa las variaciones de osmolaridad de la sangre. ¿Listo? Entonces, esto me indica a mí que la ADH depende de osmolaridad. ¿Qué porcentaje de variación de osmolaridad necesito? El 1%. Basta que se modifique el 1% de tu osmolaridad. ¿Qué va a pasar con tu secreción de ADH? Va a aumentar. Sí, aumenta. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la fisiología de la secreción de la vasopresina y la sed? Ustedes saben que la vasopresina, su nombre le ponen vasopresina porque tiene un efecto beta 1 a nivel, perdón, efecto B1 por su receptor B1 y a nivel renal su receptor B2. El receptor B1 tiene un efecto de vasoconstricción periférica y el efecto B2 netamente la presión de acuaporina para la reducción de agua. Recuerden, entonces, esto quiero que ya vaya a quedar claro. El ADH no funciona solo, necesita el riñón para funcionar. Y ahora me van a entender. A ver. Por ejemplo, yo tengo acá mi cápsula de goma, viene ya. Les hago una pregunta. Vamos a darle nombre para que se vayan acordando. Este acá es la cápsula de goma, este es mi capilar glomerular, este es mi túbulo contorneado proximal, este es mi asa de Henle, asa de Henle, este de acá es el asa descendente delgada, asa ascendente delgada y asa ascendente gruesa. Hasta aquí básicamente es mi asa de Henle y acá viene el tubo contorneado distal. La parte final del tubo contorneado distal le llaman túbulo conector, como que conecta. Y este es el túbulo conector. Ya. Observen lo siguiente. ¿Qué pasaría, doctores, si mi osmolaridad fuese 300, viene 300, 300, 300, 300, todo es 300 y acá tengo 300? ¿Listo? De osmolaridad. ¿Qué pasa si mi intersticio, que es acá, también tiene 300? ¿Ya? Son iguales, ¿no? Todo es igual. Viene mi ADH. ¿Qué hace el ADH con mi receptor B2? ¿Qué va a colocar? Acuaporina. Acuaporina acá, acuaporina acá, acuaporina acá, acuaporina acá. ¿Listo? ¿Cumplió mi función? Sí. Pregunta, ¿el agua se va a mover? Agua y agua acá. Tendría que pasar esa agua al intestino para ser reabsorbida. Y de acá va a pasar un vaso sanguíneo. Pregunta, ¿se va a mover el agua? ¿Por qué? Porque las osmolaridades son similares. ¿Sí? ¿Qué pasaría si mi osmolaridad aquí ya no es 300? Es 1000. ¿Qué va a pasar? Apenas pongo la acuaporina, ¿qué va a suceder? El agua se va a ir de menor osmolaridad a dónde? A menor osmolaridad. Pregunta, ¿el ADH, cuál es la función del ADH? Reabsorber el agua. E indirectamente sí, su función del ADH solamente es que poner acuaporina. ¿Quién se encargó de hacer este cambio de osmolaridad? Eso se encargó del riñón. No sé si me van a entender. Si el riñón no cumple su función, así tú le des la cantidad de ADH que tú quieras, si no logro crear esta diferencia de osmolaridad, no voy a reabsorber agua. ¿Me entienden la idea? ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto, doctores? Porque hay medicamentos que van a hacer de que tu osmolaridad acá disminuya, sea 400, 500 o 600. ¿Qué significa eso? ¿Va a poder reabsorber agua? Sí, pero menor cantidad. Por tal motivo, esta persona, ¿qué va a hacer? ¿Va a orinar mucho? Mucho más. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Repito nuevamente. Hay medicamentos que van a hacer que esta osmolaridad llegue a 500, por ejemplo. No llegue más. ¿Voy a reabsorber agua? Sí, porque hay 300 a 500, sí. ¿Pero es suficiente? No. ¿Y esa cantidad de agua que no voy a reabsorber, dónde se va a ir? Al orina. Cualquier medicamento que te altere la osmolaridad intersticial y te lo haga menor, va a hacer que tú orines más. ¿Sí? Porque imagínate que acá llego a mi máximo, que es 1200, es mi máximo que puedo llevar.
¿Voy a absorber agua? Casi todo. ¿Listo? ¿Voy a orinar? Casi nada. ¿Me dejo entender? Entonces, básicamente depende del intersticio. ¿Ya? Nuestro óptimo es que llegue a 1200, pero hay fármacos y van a aprenderlo más adelante. Uno de ellos se llama furosemida, ¿no? Bien, entonces recordemos lo siguiente: la vasopresina plasmática es mucho más sensible al cambio de la osmolaridad, respondiendo a un aumento de ¿qué porcentaje dijimos? 1%, ¿sí? Mientras que se requiere un cambio de volumen más o menos de un 10 a 15% o más en volumen y presión para estimular la elevación de vasopresina. A ver, 10% del volumen sanguíneo. Ya ver, si yo tengo 5 litros, ¿cuánto sería el 10%? 500 mililitros. Eso casi es medio litro. O sea, tú pierdes medio litro de sangre, recién vas a poder estimular un poquito, por lo menos, a la vasopresina de forma indirecta. Pero basta que tú varíes un 1% de la osmolaridad, ya se activó. ¿Ya? Eso que quede bastante claro. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ahora viene lo siguiente. Entonces, hay bastantes receptores. ¿Qué tipo de receptores? Tengo B1 y B2, ¿sí? Creo que estamos claros ahí. De hecho, que el B2, ¿dónde va a estar? En el riñón. Uno de sus receptores va a estar en la macula densa, en la parte intermedia y en el túbulo colector. ¿Sí? Colector. Acá es donde se va a colocar la cefalorina, ¿no? Receptor B2. También a nivel renal voy a tener receptores B1. Y el receptor B1 se divide en dos, B1A y B1B. Su mecanismo básicamente del receptor B1, ¿qué es? Vasoconstricción. Por tanto, digo, miren, en el riñón va a estar en las células mesangiales, en la arteriola eferente y a nivel de los túbulos renales del riñón, arteriola eferente. ¿Listo? Entonces tiene un efecto de vasoconstricción. También a nivel del músculo vascular, también tengo receptor B1 y B2. A nivel cerebral, también tengo receptores B1A y B1B. En el cerebelo también voy a tener receptor B2. En el páncreas tengo receptor B1. Lo que se están dando cuenta, doctores, es que el ADH no solamente va a actuar ¿dónde? En el riñón. Hay múltiples órganos donde va a actuar también tu ADH. En la próstata también actúa con su receptor B1AR. Por ejemplo, en el pulmón también, a nivel gonadal también. Entonces, es como que decía, ¿no? El organismo libera como una radio, una onda, pero libera una onda y ya depende de dónde se encuentran los receptores para que actúen a esa onda. Efectos del ADH sobre el riñón. Yo creo que les he explicado, básicamente produce antidiuresis al unirse los B2 y de esa manera mejorar la reabsorción. Consecuencias, se produce el movimiento de las cargas de los canales de agua hacia la membrana luminal. Como acabamos de ver, el agua se mueve desde el conducto colector hacia dónde? Hacia la médula interna hipertónica. Siempre esta parte tiene que ser hipertónico. Jamás debe dejar de ser hipertónico. En el momento que deja de ser hipertónico, se malogró la funcionalidad de tu ADH. ¿Ya? Eso téngalo presente. Si no, no voy a poder concentrar la orina. A más hipertónico esté en mi intersticio, más voy a concentrar la orina, porque voy a resolver más agua. Muy bien, aquí tenemos el mecanismo del receptor. Miren, acá viene básicamente el receptor de ADH, ¿no? Mediante nitrogenas que adeniciclasa, AMP cíclico, fosfoquinasa A. Lo que yo voy a hacer es fosforilar básicamente a nivel de mis acuapolinas 2 para que estas acuapolinas 2 se expresen y sean liberadas. De esa manera tengo receptores para el perdón, tengo canales para la reabsorción de agua. Esto de acá, bueno, ya lo comenté, básicamente. ¿Listo?
mezcladas con positivas. Acabó la clase. No, nos falta la parte de oxitocina, no sé qué pasa, ¿no? Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí, doctores. Pero doctor, en los diferentes órganos va a tener la misma acción la ADH o... ¿Cuál es la función del ADH? Si es B1. Sí, Función 1. Si es B2, poner la cocaína. sí. Sea el órgano que sea. En el caso de diuresis insípida, de diabetes para insípida nefrogénica, ¿cuál sería el mecanismo, o sea, para poder tratar esa enfermedad? Porque A ver, doctor, la diabetes insípida de origen central creo que es fácil, le das el suplemento. Doctor, es nefrogénica, le doy el suplemento, pero ¿cuál es el problema en la nefrogénica? Es el receptor. El receptor no funciona, por tal motivo, así le dé yo desmotresina, así le dé una cantidad, no va a tener un buen efecto. Entonces, tengo que hacer que ese receptor sea más fácil de recepcionar, mejorar ese receptor. Y sí, hay medicamentos que han demostrado cierta eficacia, que por cierto fueron después accidentalmente. Así, hay muchas cosas que accidentalmente se han logrado demostrar, y básicamente uno de ellos se llama hidroclorotiazida. No me preguntes el mecanismo exacto, pero se dice que tiene un efecto de mejora en todos los pacientes que tienen diabetes insípida nefrogénica. Mejora la relación receptor-ADH. ¿Ya? A ver. ¿Preguntas, doctores? Perdón, una pregunta. Sí. Cuando lo que vendría a ser la diabetes insípida, ¿se considera diabetes solamente porque presenta el signo de boliguria o hay algún otro signo más que lo haga resaltar para ser considerada diabetes? Ya, bueno, creo que saben la historia, ¿no? ¿Por qué le llaman diabetes insípida? ¿Por qué? Claro, pero recuerden que antes los médicos no tenemos laboratorios como ahora tenemos. Los médicos antiguos, la Edad Media, la única manera de ver algo era probando. ¿Ya? Entonces, la verdad, a ver, Corina, pues dulce, como la miel. Y ahora, no, Corina no tiene sabor. Entonces ahí viene, mellito viene de miel y insípido viene que no hay sabor. Y básicamente porque a toda persona que orinaba excesivamente le decían diabéticos. Todos, a toda persona que orinaba excesivamente, eres un diabético. ¿Para qué tipo de diabetes era? Pasaban la orina, lo tomaban y decían dulce, era diabetes mellitus. Y si no era dulce, decían diabetes insípida. Porque hasta ese momento no se conocía la ADH. O sea, no lo conocían. No sabían qué era la vasopresina, no lo conocían. Por eso para todos era diabetes. Entonces el nombre ya debería cambiar, ya no debería ser diabetes insípida. O sea, la única condición que hay es la poliuria. La poliuria. La única condición es esta poliuria. Así es. Un pequeño error la vida en la diapositiva, lo corregimos. ¿la ingesta de agua puede bajar niveles de ADH? ¿Ah? ¿La ingesta de agua puede bajar los niveles de ADH? Sí, disminuye, pero sí fisiológicamente lo va a hacer, ¿no? Porque si tienes mucha agua, vas a diluir mucho tu sangre, por tanto, tu osmolaridad, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Disminuir. Y el vestido que salía está cortado.
¿Sabes la contraseña de acá? Minúscula, ¿no? Ah, no. 2024. ¿Todo en minúscula? Y con respuesta. Numerada. Nuevo 2024 con verano. Ah, ya. 2024. Minúscula, sí, todo. Ah, sí. No te tengo que ver. Ah, sí. ¿Qué tal está yendo en sus prácticas? ¿Seguros? Acá no estamos, listo. A ver, entonces, básicamente vamos a analizar ciertos puntos. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos biológicos que tiene el ADH? A ver, más o menos vamos a ver el rango. El 1% de aumento o disminución de la osmolaridad, hemos quedado, va a provocar ¿qué? Un cambio rápido en la secreción de ¿qué? De la hormona, en este caso ADH. ¿Sí? 1%, sea para arriba, va a estimular su secreción y si baja la osmolaridad, el 1% se va a inhibir. ¿Sí? Básicamente ese es el punto. Pequeños aumentos en la osmolaridad plasmática producen una orina concentrada. Ese punto, entiéndanlo muy bien. Si mi osmolaridad aumenta, miren lo que les digo, si mi osmolaridad en sangre aumenta, ¿secreto más ADH o menos ADH? Más. Más ADH. Por tal motivo mi orina se va a concentrar o se va a diluir. Se va a concentrar. Se va a concentrar. Si se concentra en mi sangre, mi orina también se concentra, es directo. Si mi sangre pierde osmolaridad, en pocas palabras, es más diluida en mi sangre, mi orina también va a ser diluida, es directo, por favor. Lo repito no sé varias veces y siempre cometen el error en el examen, no sé por qué, en el práctico, cuando están en su evaluación, de confundir. Dicen, no, la leche no, la orina está concentrada. Y ponen al revés, ambas van de la mano. Si mi sangre está diluida, mi orina sale diluida. Si mi sangre está concentrada, mi orina sale concentrada. Pequeños aumentos en la osmolaridad plasmática producen una orina concentrada y pequeñas disminuciones producen una orina diluida. Lo mismo que acabamos de decir. Cuando la vasodilatación está ausente, más o menos una persona podría orinar ¿cuánto? 18 a 20 litros al día. A ver, un galón tiene promedio 3.80 y tantos litros. No, ponle 4 litros un galón. Por lo menos ustedes van a orinar casi entre 5 galones. ¿No? Entre 4, si fuese 16, 5, 20 más o menos. ¿Listo? 5 galones. 5 galones son es bastante. Entonces, si tu cuerpo, tu vaso sanguíneo, por ejemplo, les hago la siguiente pregunta. Ustedes, ¿cuánto es su agua corporal total? El 60%, ya está, para varones y 50% para mujeres. A ver, un ejemplo, si yo peso, digamos, 70 kilos, ¿cuánto sería mi agua corporal? 70%. 70 por 6, 60% sale 42. O sea, de mi peso, que yo tengo 70, 42% es, o 42 litros es agua. ¿Sí? 42 litros es agua. O sea, todo mi cuerpo tiene 42 litros. Si yo peso 80 kilos, ¿cuánto sería mi agua corporal total? Varón. 48 litros. ¿Sí? ¿Sí? Lógico. A ver, una dama que pese 60 kilos, ¿cuánto es su agua corporal total? 36.
¿Cuánto es el porcentaje de agua corporal en una dama? 50%. ¿Cuánto es en el varón? 60%. Entonces, si es 50% y pesa 60, ¿cuánto tiene? 30 litros. ¿Listo? ¿Se imaginan una dama que tiene 30 litros de agüita que pierda 20? Su cuerpo se va a quedar solamente con 10. ¿Estará viva o estará muerta? Mueres. Porque si no hay agua en tu cuerpo, tú mueres. Tu órgano no funciona y falleces. Es por eso que estos pacientes que tienen mucha excesiva, pero ausencia de vasopresina o ADH, son pacientes que orinan cada rato. Y eso se llama diabetes insípida. Entonces el paciente al orinar mucho se comienza a deshidratar y viene un efecto de sed y comienza a tomar agua. Y es curioso, el paciente no se da cuenta al comienzo y tú le dices, señor, ¿usted toma agua así? ¿Cuánto tomas? Tomo 3 galones de agua al día. O sea, es como que toma y no para de tomar agua. ¿Por qué lo hace? Para compensar las pérdidas. ¿Sí? Para compensar las pérdidas. ¿Ya? No se olviden. ¿Ya? Vamos. Pequeños cambios de la osmolaridad plasmática inducen cambios a nivel de la secreción de la vasopresina. Los cambios que van a inducir a nivel de la osmolaridad urinaria básicamente son cambios en forma directa. No se olviden, cambios en forma directa. ¿Ya? Bien. Por tal motivo, doctores, ustedes tienen que saber calcular la osmolaridad. Si no saben calcular la osmolaridad, ¿cómo estamos hablando de un paciente que se evadió su osmolaridad? ¿Cómo calculamos la osmolaridad plasmática? Por 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más nitrógeno ureico en sangre, que se llama BOOM. ¿Has escuchado BOOM? BOOM es una medida de los nitrogenados que se usa mucho en Estados Unidos. En Perú usamos la urea, no usamos el BOOM. Por tal motivo, si es BOOM es entre 2.8 y si es urea es el doble, sería 5.6. ¿Sí? Sí. Pero algunos dicen, ya, pongan que 6. Ya está, con 6 somos tranquilos. Lo curioso, doctores, es de que ¿quién es el más principal elemento responsable de la osmolaridad? Sodio. Miren, si yo tengo un sodio de 140, por 2, ¿cuánto es? 280. El sodio normal es 140, por 2, 280. La glucosa, pónganle que tiene 90 de glucosa. 90 entre 18, ¿cuánto es? Matemáticas 5. ¿Cuánto? 5. Claro. 5, porque 10 por 5 es 50 y 8 por 5 es 40 y sumando le sale 90. Matemática elemental de 5. Por cierto, practiquen matemáticas, porque cuando hagan conmigo escritor, yo no permito que hagan calculadora. Se supone que todo médico es un buen matemático. Todo médico es un buen interpretador físico, matemático, químico, literato. Un médico domina las ciencias de la oratoria, el arte, la música, es escritor. Un médico es todo eso. ¿No? ¿Está bien? Así es. Entonces, eso lo aprendí cuando era estudiante, porque mis profesores me decían, el que solamente estudia medicina no sabe absolutamente nada. El médico tiene que saber de todo: política, ciencias, arte, música. Se van a dar cuenta cuando ustedes salgan, sean médicos, va a haber muchos médicos, van a querer hablar con ustedes. No les van a hablar de medicina, les van a hablar de política, de ciencia, les van a hablar de historia. Y hay médicos que dominan la historia mejor que un historiador. Se saben de memoria datos, fechas, datos históricos, les gusta mucho la parte de la cultura. Entonces, a veces cuando conversan contigo, ellos te miden. Y cuando hablan contigo y notan que tú no sabes nada, te dicen, ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se van a hablar con otro. Uno, el médico tiene que saber todo. Doctor, ¿por qué tiempo? Si tenemos que estudiar para aprobar el examen. Sí, sé que no hay tiempo, pero tiene que tener ese hábito de saber más cosas. Bueno, en general, doctores, tienen que ser matemáticos. Ya, 2 veces el sodio por más glucosa entre 18. Si solamente considero hasta aquí, eso se llama osmolaridad efectiva. ¿Ya? Solamente sodio y glucosa. A eso le llamamos osmolaridad plasmática efectiva. Bueno,
¿Cuánto es el valor normal de la osmolaridad? Hay literaturas que dicen de 275 a 295. Otros dicen de 280 a 295. Esa es mi osmolaridad normal desde un punto de vista clínico. Repito, desde un punto de vista clínico. Es como decir, cuando ustedes vayan a hacer su rotación al hospital, la van a notar, la osmolaridad sanguínea, ¿cuánto es? De 280 a 295. Desde un punto de vista de fisiología, como aprendizaje, como lo vamos a ver, la osmolaridad que conocemos es 300. ¿Ya? Así, 300 desde un punto de vista fisiológico. Desde un punto de vista real, clínico, es 280 a 295. ¿Ya? Muy bien. No sé si han hecho el experimento sobre diuresis acuosa y diuresis osmótica. ¿Cuál fue su resultado que tuvieron? ¿Sus compañeros tenían que estar con cierta restricción hídrica o cómo fue el experimento? Es que estuvieron ahí presentes y yo no estuve ahí, cuéntame. Azúcar. Ya uno toma agua con azúcar y el otro Agua pura. ya. En realidad no necesitaría mucho agua con azúcar, yo necesitaría agua con sal. ¿Por qué? Por el ¿De quién sodio. depende más la osmolaridad? El sodio. La glucosa no es mucho. Por tal motivo, yo les hubiese dado agua con sal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua con sal va a hacer que sus niveles de sodio en su sangre va a aumentar. Por tal motivo va a aumentar su osmolaridad. ¿Y van a secretar ADH? Sí. ¿O no? Van a aumentar ADH. Por tal motivo van a orinar. Entonces, por lógica, quienes deberían tomar solución hipertónica deberían orinar menos. Y los que tomaron agua pura, que van a diluir su osmolaridad, deberían orinar más. ¿Pasó eso? ¿O no? Sean sinceros, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿No has tomado agua? Pero él tampoco porque tomó en el almuerzo. Ya. Claro. Por eso la idea es por lo menos 12 horas antes no tomar nada de líquidos. Sí, 12 horas. Bueno, por eso digo, lo ideal sería 12, ya, por amor de ustedes, ya 5. Pero entienden la lógica. O sea, la lógica dice, si tú vas a consumir una solución hipertónica, tu orina va a salir más concentrada. La misma proporción que le dije. Y si tomas agua muy diluida, vas a diluir tu osmolaridad, por tanto vas a orinar mucho más. Y doctor, el tiempo de acción no era 20 minutos, teníamos que esperar más tiempo para que... Ya, no es tanto el tiempo de acción, doctor, es el tiempo de vida media. Ustedes saben que el tiempo de vida media significa que el fármaco no deja de existir, sino que deja de funcionar la mitad de la concentración inicial. Por ejemplo, yo estoy deshidratado, tengo mucha ADH, ¿listo? Empiezo a tomar agua, mejoro mi hidratación, corrijo la osmolaridad. Ese ADH que está en mi sangre va a comenzar a perder y a disminuir. Se dice que el tiempo de vida media significa que cada 20 minutos el 50% de mi concentración va a desaparecer. Si tengo 100, en 20 minutos ¿cuánto voy a tener? 50. No significa que no tenga ADH, todavía hay ADH. ¿Listo? Otros va a pasar otros 20 minutos y ¿cuánto voy a tener? 25. Va a pasar otros 20 minutos y ¿cuánto voy a tener? 12.5. Va a pasar otro, ¿cuánto voy a tener? 6.25. Va a pasar otros 20, ¿cuánto voy a tener? 3.125. Y así va disminuyendo. No es proporcional, es exponencial. Entonces es por eso que al comienzo, que tenías de repente 100 y tienes 50, todavía hay ADH. No esperes que vas a orinar mucho. El efecto se ve muy lento. A los 40 y 60 vas a ver que comienza a orinar bastante, porque ya no hay ADH. ¿Ya? Recuerden muy bien eso. A eso se refiere tiempo de vida medio. ¿Ya? Tiempo de vida medio. Observen aquí, la vasopresina aumentada, el volumen de orina se reduce en menos de 4 litros al día, ¿no? Y si es que no hay vasopresina, yo voy a orinar entre 18 a 20 litros, promedio aproximadamente. Ahora, miren, yo tengo un paciente que está en reposo y está deshidratado. ¿Listo? Yo tengo un paciente, por ejemplo acá, que tiene polidipsia primaria,
¿ya? Diabetes insípida central, como está aquí, que van a ver. Tengo lo siguiente, una fase de deshidratación, ¿listo? En las siguientes horas, miren cómo va pasando, cómo me voy deshidratando y qué va a pasar con mi osmolaridad en sangre. Va a ir comenzando a aumentar. Mi osmolaridad en torno renal va a comenzar a aumentar, ¿listo? Mi osmolaridad urinaria va a comenzar a aumentar porque voy a orinar más concentrado. Ya estoy deshidratado, más que voy a diluir. ¿Listo? Y cuando yo le agrego desmopresina, automáticamente hay ciertas modificaciones. Caso clínico. A ver, vamos a analizar un caso clínico de... Tengo una mujer de 53 años de edad. Listo. Tiene diabetes insípida desde el año 2000. ¿Con tratamiento con qué? Desmopresina. Muy bien, ahora sí lo saben. También tiene hipotiroidismo desde hace cuántos años? 18 años. ¿Qué tratamiento toma para hipotiroidismo? Levotiroxina. Se le rompió el frasco de desmopresina. Estaba ahí, ¡pum!, se rompió. Dice, bueno, y era nuevo, ¿no? Entonces la paciente, como no tiene desmopresina, y es bien difícil a veces conseguirlo porque se agota, no hay mucho, cuesta carito, entonces la paciente deja de usarlo. ¿Qué va a pasar con ella? Miren, miren sus auxiliares, miren cómo está su densidad urinaria. ¿Cuánto está? 1.05. ¿Cuánto es la densidad normal que debe tener la orina? 26. 1.020, ¿no? 1.025, hasta 1.015, por lo menos. Pero sale 1.05. ¿Qué significa? Que la orina está concentrada o diluida. Que la orina está diluida. Debe llamar la atención, ¿no? ¿Por qué el paciente tiene la orina diluida? Veo su sodio, doctores, y está en 148. ¿Cuánto es el normal de sodio? De 140 más menos 5. O sea, de 135 a 145 y está aumentado. Tú dices, a ver, un ratito, no me cuadro. Mi orina está muy diluida y mi sangre, mi sodio está concentrándose más. Mi potasio se mantiene normal porque va de 3.5 a 5.5 y el cloro está normal, que justamente va de 100 a 110. Mi glucosa, ¿cuánto está? 88. Mi creatinina 0.62 y mi urea 17. Todo está normal. ¿Cuánto tiene de osmolaridad efectiva? A ver, 148 por 2, ¿cuánto es? 296. 88 entre 18. Ponle 90. 90 entre 18, ¿cuánto es mucho que sale? 5. 5 más 100. 296. ¿Cuánto sale? 301. ¿Qué pasó con la osmolaridad? Superó de 295. Por tal motivo está hiperosmolar. Está aumentada la osmolaridad. Tú te preguntas un ratito, ¿por qué está aumentada la osmolaridad de este paciente? Y está orinando bastante. Porque está haciendo una probable diabetes insípida porque no está recibiendo su medicamento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Repito o no? Ya. Nosotros estamos con dibujos. Pero sería central, ¿verdad? Sería central. ¿Por qué? Por la suplementación. ¿Por qué? ¿Por qué sería central? Sí, está bien, es central. Tratamos de suplementación debido a que hay falta de ADN. Central porque tú saqué desmopresina, ¿no? Si no, no usaría desmopresina. A ver, vamos, primero, la densidad urinaria, ¿cuánto está? 1.005. Hay un truquito para convertirlo en osmolaridad. Es que agarran los últimos dos dígitos y lo multiplican por 35. ¿Cuánto sale 35 por 5, doctor? 175. Muy bien. 175 sería miliosmoles por kilogramo. ¿Ya? La osmolaridad, 175. ¿Listo? Entonces, te das cuenta que la osmolaridad está baja. ¿Por qué estará baja la osmolaridad de la orina? Porque está diluida. Listo. Yo calculé mi osmolaridad a nivel plasmático y era igual 2 veces el sodio, que era 148
más 88 sobre 18. Solo que estoy calculando la osmolaridad efectiva. No considero la urea, ¿ya? Entonces esto sale 296 y esto hemos puesto ya para los problemas 5, ¿sí? Me sale 301, ya. Hemos dicho que la unidad normal va de 280 a 295. La pregunta, ¿cae ahí? No, cae acá. Por tal motivo significa que está hiperosmolar, está concentrado mi sangre. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que mi sangre esté concentrada y mi orina esté diluida? Porque lo lógico es que si mi sangre está concentrada, ¿cómo debe estar mi orina? Concentrada. Si mi sangre está diluida, ¿cómo debe estar mi orina? Diluida. Hemos dicho que va de la par. ¿Ya? Eso que quede claro. Pero en este caso se da lo contrario. Tengo mi sangre concentrada y tengo mi orina diluida. Algo no está bien. Entonces yo digo, ¿qué podría diluir mi orina y concentrar? Que esté perdiendo ¿qué? Agua. Por tal motivo, para que yo orine más y pierda agua, es porque no tengo ADH. Y eso se llama diabetes. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Entonces, doctores, lo que sucede es que como dejó de usar su desmopresina, la paciente volvió a desarrollar su diabetes insípida. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Ahí está claro. Sí, ya hemos entendido más o menos. Ya, lo vamos a repasar mucho en renal porque manejamos bastante renal. A mí lo que me interesa es qué hace el ADH, cómo se secreta, las funciones que tiene, en tipo de duración y cómo se le efectúa a nivel renal. Así básico. Desde un punto de vista, ahora vamos a ver la oxitocina, que es muy similar a la vasopresina desde un punto de vista estructural, pero en funciones totalmente diferentes. Ustedes saben que la oxitocina tiene un receptor. ¿Qué tipo de receptor tiene la oxitocina? ¿Cuál es? ¿De qué tipo? ¿Acoplada a qué? Proteína G. Es un tipo que se conoce. ¿Usted ha dicho bioquímico? Con el doctor Joshua. ¿Sí? ¿No? Salomón. ¿Sí? ¿Bioquímica han hecho con? Sí, Con el doctor Rojas, ¿no? ¿Sí? ¿También? Víctor Miranda y Salomón. Bueno, hay una superfamilia de receptores tipo rodopsina, clase 1, que está acoplado a proteínas G, y ese tipo de receptor le pertenece a la oxitocina. Es un poco compleja, pero interesante. ¿Dónde voy a tener básicamente, principalmente este receptor? En el útero. Ese es mi punto básicamente importante. Y como está acoplado a proteínas G, va a haber fosfolipasas G, que es la fosfolipasa C también, que va a encargarse de producir fosfoinositol trifosfato, el inositol trifosfato y al final el acilglicerol. Y este inositol trifosfato va a controlar la movilización de ¿quién? De calcio de las reservas a nivel del retículo sarcoplasmático, que va a permitirme a mí liberar las vesículas o la hormona o la sustancia que yo necesito. ¿Ya? En este caso sería ¿qué? Oxitocina. ¿Listo? Entonces, todo este mecanismo ustedes que están viendo aquí, mi propósito final es que el calcio libere niveles de oxitocina. ¿Ya? Niveles de oxitocina. Ahora, observen aquí en el gráfico, miren, acá viene mi receptor de oxitocina. ¿Listo? Justamente yo voy a tener mi fosfoinositol difosfato que está aquí. ¿Ya? Y eso se va a dividir en inositol trifosfato y el diacilglicerol, ¿ya? Y la fosfoquinasa C, que básicamente va a tener un efecto de inhibición, se puede decir, pero el fosfatil trifosfato tiene un efecto positivo de liberación de calcio y de esa manera estimular la liberación de oxitocina. ¿Qué tiene que ver con el parto? ¿Han hecho morfo de embarazo? No. Pero han hecho reproductor. Por tal motivo, la oxitocina tiene un papel muy importante en el parto. Miren, básicamente la oxitocina va a ser parte del inicio del trabajo de parto. ¿Ya? La oxitocina tiene parte del inicio del trabajo de parto. Pero también, ¿quiénes van a formar parte de este proceso? Los estrógenos, la progesterona, la relaxina y las prostaglandinas. Ahí le agregamos a lo que son hormonas afectadas en la medida con el inicio y mantenimiento del parto.
¿Ya? No se olviden. Los estrógenos y la relaxina y las prostaglandinas están involucradas en la maduración cervical. ¿Qué es la maduración cervical, doctores? Ustedes saben que cuando van a hacer un bebé, va a iniciarse el trabajo de parto. Bueno, yo le digo producto. Cuando el producto de la concepción ya está listo para nacer, hay fases que ustedes van a aprender cuando hagan embarazo. Pues acá se supone que hay un cuello y acá está nuestro querido bebé. ¿Ya? Entonces, toda esta estructura del cuello es duro, está formado, no permite, y hay un tapón mucoso que no va a permitir que ningún germen ingrese y contamine aquí al bebé. Por tal motivo, esta zona de aquí adentro es totalmente estéril. Cuando va a iniciarse el trabajo de parto, recuerden que el bebito, su cabeza, va a tener que salir por todo el canal del parto. Primero, lo que tiene que pasar no es que se va con. ¿Te imaginas que se contraiga el útero y este esté cerrado? ¿Qué va a pasar? El útero se puede romper o desgarrar o lesionar. Entonces viene la primera fase. La primera fase de inicio del trabajo de parto, primero, ¿qué tiene que haber? Maduración cervical. ¿Qué significa? Que va a comenzar esta zona que está bien formadita, que está estructuralmente formada, va a comenzar a ponerse, como se dice, ya no flácida, como relajada, mazamorra, comienza a estirarse y pierde su estructura. Entonces, ¿qué sucede con esta zona de aquí? Va a comenzar a hacerse más plana. ¿Ven? De lo que estaba así, se hace más plana y esto se comienza a estirar. Y cada vez más se estira y al final se hace como una telita. ¿Listo? Eso significa que el canal se está listando. El cuello acaba de madurar, se ha hecho más flácido, más elástico, y eso va a hacer que cuando nazca el bebé, eso se estire. ¿Me dejo entender? A eso le llamamos maduración cervical. Es importante porque si no hacemos esto, ¿qué va a suceder? Se puede romper y produce el desgarro. Entonces hay que dejar su tiempo. Bien, ¿quién se encarga de la maduración cervical? Estrógeno, la relaxina y las prostaglandinas. Ahora, la prostaglandina, la progesterona y la oxitocina están más involucradas en qué? Contractilidad miometrial, en pocas palabras, del útero. Entonces, una vez, doctores, que ya maduró mi cuellito, ya está listo, se está dilatando. Por eso es que a veces entran, van a ver cuando vuelven ustedes y pasan los guantes, meten la mano, están midiendo, a ver cuánto están midiendo, calculan, estiran, sacan el dedo y dicen, más o menos ya está dilatado. Listo, iniciamos trabajo de parto. Entonces, y ahí viene la segunda fase. Una vez que ya está dilatado el cuello, ¿quién tiene que controlar esa hora? El útero. ¿Y quién va a entrar ahí en la contracción del útero? Prostaglandinas, progesterona Y oxitocina. o oxitocina. Y ahí la tenemos. Entonces, la oxitocina no se encarga de la maduración cervical, la oxitocina se encarga de la contracción uterina. ¿Quiénes más también van a entrar? Las catecolaminas, que pueden tener alguna función también en relación con la contracción uterina. O sea, no solamente la oxitocina, sino las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. ¿Listo? Muy bien. La presencia de progesterona durante el embarazo se asocia con un cuello uterino firme. ¿Quién hace de que esto esté firme? La progesterona. ¿Ya? No se olviden, la progesterona. Cuando disminuye la progesterona, ¿qué va a pasar con el cuello? Se va a dilatar. ¿Ya? Y firme, cerrado, básicamente, pocas uniones miometriales, niveles bajos de calcio en las células y un miometrio inactivo. Al término, un cambio en el equilibrio de estrógeno progesterona favorece la maduración y aumenta la actividad uterina. Trabajo de parto. Siempre yo me acuerdo que me preguntaban, y yo me preguntaba y cuestionaba, ¿cómo sabe en qué momento de nacer el bebé? ¿Quién activa? ¿Quién dice ya es el momento? Ya es hora, tengo que salir? ¿El bebé le estimula a la mamá o es que la mamá Hay hay un contracciones. receptor? El útero se contrae, pero ¿quién le dice al útero que se contraiga? El bebé. El bebé dice, ya estoy listo, vamos, contraíte.
Esa pregunta se las hago, suena gracioso, pero cuando hagan fisiología del embarazo, hagan esa pregunta. ¿Quién fue el gatillo que inició todo? ¿Es el bebé? ¿O es que la misma conclusión de la madre dice ya está listo para que nazca el bebé y lo obliga al bebé a salir? ¿Quién estimula a quién? ¿La mamá para que salga o el bebé para que salga? En realidad se ha visto que es el bebé. Cuando el bebé ya está listo para nacer, produce la secreción y la inhibición de estrógenos, progesterona y la segregación de prostaglandinas. ¿Ya? Prostaglandinas. Cuando se descubrió eso, doctores, cuando yo quiero evitar que nazca un bebé, ¿qué le voy a dar? Antiprostaglandínicos, como por ejemplo AINES. ¿Listo? AINES. Muy bien. ¿Ah? No, por eso. O sea, ¿qué pasa si yo tengo un bebé que está, un feto que tiene recién 20 semanas de gestación? 20 semanas. Está en la mitad de su proceso de crecimiento. Te conviene que comience a contraerse el útero para que nazca. No te conviene. ¿Qué tienes que hacer? Inhibir la contracción. ¿Qué le damos nosotros? Diclofenaco, por ejemplo. Le damos medicamentos que van a contrarrestar la contracción, porque voy a bloquear ese estímulo. ¿Sí? Entonces se ha demostrado que probablemente el bebé ahora secreta prostaglandinas para básicamente iniciar el trabajo de parto. Es como que ahora la pregunta es, ¿quién le dice al bebé ya es hora? Esa pregunta, por ejemplo, es la que se investiga mucho y se trata de buscar. ¿Quién es, o sea, cómo sabe el bebé que ya cumplió su ciclo? ¿En qué momento el bebé se ¿no? Es interesante cuando hagan fisiología del embarazo. Yo, porque si fuese estudiante, yo preguntaría un montón de cosas. Ya, la presencia de las progesteronas durante el embarazo se asocia con un cuello uterino firme. Como ya lo mencionamos, el término un cambio de equilibrio de estrógeno favorece la población y aumenta la actividad uterina. Sensibilidad del receptor de oxitocina durante el embarazo. Es curioso, doctores, pero se ha visto que los estrógenos hacen de que los receptores de oxitocina sean cada vez mayor a nivel del útero. Es decir, a más te vas acercando a la fecha de trabajo de parto, se ha visto que el útero tiene más receptores de oxitocina. ¿Quién estimula eso? Los estrógenos. Miren, la sensibilidad uterina de la oxitocina aumenta dramáticamente durante ¿qué? El embarazo. Se produce un aumento de los receptores de oxitocina comparado con el útero de las no embarazadas. El número de receptores aumenta 6 veces a las 16 semanas, 80 veces al término y 200 veces durante ¿quién? Trabajo El trabajo de parto. O sea, ya se imaginan cuántos receptores de oxitocina. Por eso es que el útero, en el momento de los partos, se contrae como piedra, se pone duro y ahí es donde grita. Se relaja el útero, respira. Otra vez el útero se contrae y duele, es un dolor. ¿Cuántos han tenido un cólico menstrual alguna vez? ¿Sí? Ya. Eso multiplícalo por 10. Bueno, por 20. ¿Ya? Y eso más o menos es el trabajo de parto. Así es el dolor. Entonces, el varón también puede sentirlo, no porque sea embarazada, sino que hay una enfermedad muy parecida, no se asemejan, pero se parece, que es el cólico renal. ¿Ya? Es cuando una piedra se sale del riñón y viaja por tu ureter y produce un dolor tan intenso. Las damas lo toleran, pero los varones se desmayan. Para que vean que el varón, somos sinceros los varones, no hemos nacido para tolerar el dolor. ¿Ya? Las damas tienen más tolerancia al dolor. Eso ya está demostrado, eso ya no lo va a discutir. Y tienen que tener esa tolerancia porque incluso el trabajo de parto requiere mucha tolerancia al dolor. ¿Ya? Muy bien. Doctor, y en caso de dismenorrea, ¿hay mucha producción de oxitocina? Dismenorreas, ¿no? ¿Qué es la dismenorrea, doctor? Cólicos intensos, que le duele mucho a la mujer. Ya. Claro, dismenorrea va a ser cólicos intensos con alteraciones en el ciclo menstrual, ¿no? O sea, que pueden tener más abundancia. Ya. Sí. Las dismenorreas podrían producir mayores dolores, sí. Porque recuerden que el dolor que sienten ustedes cuando tienen los cólicos premenstruales o los cólicos menstruales es porque su útero tiene receptores de oxitocina y esos receptores de oxitocina están estimulando en ese momento y se contraen. ¿Qué les dan a ustedes para que no les duela al momento que
en sus cólicos menstruales. ¿Qué medicamentos salen en la propaganda? Consta. Ya. Y no sé si han leído qué dice que es, qué medicamentos son. Hay uno que dice naproxeno. Y el naproxeno, ¿qué es? Naina. Qué casualidad que les den naina, ¿no? ¿Por qué les dan nainas? Porque se ha visto que los cólicos menstruales se estimulan por la producción de prostaglandinas. Es como, yo le llamaría un entrenamiento al dolor. ¿Ya? Es como que te están preparando psicológicamente a percibir ese dolor. ¿Ya? Y ya, te vas acostumbrando y dices, no, ya estoy lista para el ¿ya? Control endocrino de la lactancia. Acá viene el otro punto. La oxitocina, doctores, también tiene un efecto a nivel de la lactancia. Y es interesante porque, si bien es cierto, la prolactina se encarga de la producción de leche, pero la ejecución de eliminar la leche se encarga de ¿quién? La oxitocina. ¿Ya? Ahora, uno normalmente no es que produces mucha leche antes del trabajo de parto. Es raro hacer eso. Normalmente la leche aparece después del trabajo de parto. ¿Ya? Y es interesante porque justamente ahí recién la oxitocina tiene su efecto justamente con la prolactina. ¿Ya? Entonces, la información sensorial del útero, dilatación del cuello uterino, durante el trabajo de parto de los pezones, durante la succión es transportada por fibras sensoriales tipo C. Han hecho neuro. ¿Ya? ¿Qué diferencia entre fibras tipo A y tipo C? Ya, ¿quiénes tienen mielina? ¿Y las de tipo C? Por tal motivo, las de tipo C son más lentas. Y conviene que sean lentas. No les conviene que sean tan rápidas. Porque si no, el dolor sería mucho más intenso. O sea, hasta ahí la ciencia está protegiendo. Y la parte biológica y fisiológica dice no. Sería muy cruel que les pongan fibras tipo A, porque la intensidad del dolor se podría hasta triplicar o duplicar. No, suficiente con que ya tengan mucho dolor, imagina. Entonces, tienen que ser fibras tipo C. ¿Ya? ¿A través de qué ganglio? De la raíz dorsal, de la médula espinal, donde envía proyecciones ascendentes a través del tracto espinotalámico y espinocérvico-talámico al núcleo posterolateral del tálamo, el famoso BPL. Luego se presenta la corteza somatosensorial, ¿no? Básicamente a este nivel. Y la corteza somatosensorial es la parte consciente, como que, ok, vamos a entender. Y acá van a entender una cosa muy curiosa. La oxitocina es algo muy mecánico, ¿no? Parece no mecánico, ¿no? Útero contrae, busco leche. Pero se ha visto que cuando llegamos a nivel de la parte corteza, doctores, tiene relación mucho con la parte de las emociones, de tu personalidad. Por eso es que hay efectos a nivel frontal. ¿Dónde están ubicadas las áreas de las emociones en el cerebro? Ya, aparte de hipotálamo. Pues nosotros nos enamoramos no con el corazón, nos enamoramos con el hipotálamo. ¿Ya? ¿Verdad? Nos enamoramos con el hipotálamo. Todas esas sensaciones que ustedes sienten cuando te gustan, todo surge de su hipotálamo. Si es que eso no tiene sentido, que cauterizar su hipotálamo, ya no pasa nada. Listo. Entonces, doctores, se han visto, doctores, que hay conexiones emocionales de la oxitocina, por eso el comportamiento de la mamá cambia. O sea, pueden decir todo, no, ¿cómo es posible que no va a dejar dormir? Pero apenas lo ven al pequeño, apenas succiona de la mamá, o hay una conexión, la oxitocina cambia la percepción y el comportamiento de la mamá. Genera un apego emocional muy interesante juntamente con la prolactina. Y ese apego es tan intenso, doctor, es tan intenso que se genera un lazo y un nexo. ¿Ya? Y por eso es importante que la mamá tenga contacto. Apenas nace el bebé tiene que tener contacto piel a piel con la mamá. Ahora esa es la cultura. Nace el bebé, al toque, lo ponen, lo pegan. Nada que lo envuelva el bebé de frente, así todo. Lo seco un rato y lo pongo al toque, lo pongo encima de la mamá. ¿Y qué voy a lograr primero? Que succione. Porque la succión va a estimular mayor secreción de ¿qué? De oxitocina. Primero, beneficio número 1, que va a hacer que produzcan leche, empieza a producir leche, y efecto número 2, que el útero se contrae para que no sangre. ¿Listo? Entonces,
Antiguamente no se hacía eso. ¿Qué se hacía? Nacía el bebé, venía otro médico y se lo llevaba. Lo bañaban, lo pesaban, lo evaluaban, decían 12 horas. Después de 12 horas se olvidaban, dicen, "Oh, ya". Después de 24 horas recién el niño iba donde la mamá. Hemos roto ese nexo y por eso es que a veces hay mamás que tenían cierto desapego a los niños. ¿Ya? Es como que al comienzo les da, ¿cómo le voy a dar la cara? No sé, ¿no? Viene el estrés postparto, lo cual no debería suceder. Y eso sucedía porque no buscábamos el apego mamá. ¿Listo? Tenía que haber ese apego. Ahora que ustedes ya saben, cada vez que tienen un parto, procuren que el bebito, claro, después de haberlo limpiado, se apegue lo más rápido posible con la mamá e intente succionar. Eso solamente es un parto normal y en caso de que haya necesaria, se aplica el parto. Igual, tendría que ser porque en la cesárea las mamás no están dormidas. En la cesárea la mamá está despierta. Está ahí diciendo, mirando. Es verdad, las mamás están conscientes. Y una vez que nace el bebé, personalmente nosotros hacíamos, bueno, en el internado le mostrábamos y decíamos, mira, tu hijito ha nacido varoncito o mujercita. ¿Ya? Porque nos ha pasado que la mamá dice, no, mi hijito ha nacido varón. No, tu hijito ha nacido mujer. No, es varón, me lo han cambiado. Y empiezan y hacen como una psicosis. Es como que su mente confunde. Y se han intentado, y felizmente el esposo es el que miró, que vio que sí era varón, porque cuando sabe que el papá está ahí, ya dicen, le muestran, tiene un hijo varón, entonces el esposo le explica, le dice, sí, yo he estado ahí, entiende, yo le he visto que... Miren lo que sucede cuando no hay apego. Surgen muchas emociones en la mamá, entonces el apego es muy importante, ¿sí? No se olviden de eso. Bien, vamos. Por tal motivo, doctores, cuando llega la corteza somatosensorial se generan todas las emociones y generan respuestas. No sé si se han dado cuenta que hay damas que dicen, me cuesta dar de lactar, no produzco leche. No es que no produzca leche, sino que no hay un apego al niño. ¿Ya? A veces hay rechazo, como que no lo querían tener, como que ya están estresados, como que no fue planificado o no tienes el apoyo de la pareja. ¿No? Hay varios factores. Cuando tengan pacientes se van a dar cuenta, ¿no? Ustedes indagan, van a dar cuenta que sí, estoy estresado, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer con este pequeño? ¿Cómo lo voy a cuidar? O sea, son muchos factores que hacen que su conexión con el niño ya no es una conexión, es un estrés. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que trabajar cuando tengan sus pacientes, explicarles, ayudarles y apoyarlos. Muy bien, las fibras adrenérgicas A2 en el núcleo del tracto solitario, el famoso NTS, acá, justo en este nivel, liberan una hormona básicamente que se llama noradrenalina, ¿listo? Y esto que se está liberando va a ir a mi núcleo. ¿Cuáles son los núcleos que secretan oxitocina, que producen oxitocina? Supraóptico y paraventricular. Y estos dos van a encargarse, especialmente el paraventricular, ¿de qué? De secretar oxitocina. Y una vez que tengo mi oxitocina, puede activar la sangre y se hace todo el efecto que hemos visto. ¿No? Ese es el circuito que voy a tener. Pero si se han dado cuenta, hay una conexión previa con quién, con tu parte consciente. ¿No? Con tu parte consciente. Muy bien. Ahora, ahora, esta es mi parte de la oxitocina. Vamos a entender un poco ahora qué viene de la prolactina. Uy, ahora nos está ganando. Solamente esta partecita, ¿ya? Y ahí terminamos. Doctores, la prolactina es interesante. Es la única hormona que tiene, en vez de un estimulador, un inhibidor. ¿Quién inhibe la prolactina? Dopamina. Muy bien. Por tal motivo, si yo anulo, por ahí lo corto, la parte vascular, ¿listo? Corto la parte vascular, mi sistema porta, le quito toda la parte vascular, ¿qué va a suceder con mi hipotálamo? Perdón, ¿qué va a suceder con mi hipófisis? ¿Qué hormonas va a secretar? En general, va a secretar ¿qué? Oxitocina, ADH, porque no depende del sistema vascular portal, hemos quedado en eso, es axonal, y va a haber una única hormona que va a secretar mi hipófisis. ¿Cuál es? Prolactina. ¿Por qué? Porque al momento de quitar los vasos, le estoy quitando a quién? A la dopamina, al inhibidor. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y si tú le quitas al inhibidor, ¿qué va a hacer la prolactina?
Como no hay nadie que me controle, salgo, comienzo a aumentar. ¿Ya? No se olviden, es una de las únicas que, no, una de las únicas, no digo que la única, una que tiene su inhibidor. Otra hormona que tiene su inhibidor es la hormona de crecimiento. ¿Cómo se llama? Somatostatina. Y desde ahora recuerden que la somatostatina inhibe todo. Donde vean somatostatina, su único efecto que de existencia de la somatostatina es inhibir todo. ¿Hay somatostatina en el páncreas? Sí. ¿Cuál es su efecto? Inhibitorio. ¿Hay somatostatina intestinal? Sí. ¿Cuál es su efecto? Inhibitorio. Todo inhibe. ¿Sí? Somatostatina es el inhibidor por excelencia. Bien. El efecto predominante en el hipotálamo, ¿cuál es? El efecto predominante del hipotálamo es que inhibidor. ¿Mediante qué? Dopamina. ¿No? Su efecto es inhibidor. O sea, el hipotálamo segrega dopamina para inhibir la secreción de prolactina. ¿Listo? Y el receptor básicamente es los receptores D2. Las neuronas de dopamina son estimuladas por ¿quién? Acetilcolina y ¿quién? Glutamato. ¿Y son inhibidos por quién? Histamina y péptidos opioides. Recuerden eso. Los opioides pueden inhibir la secreción de ¿quién? Dopamina. Ahora, acá me van a entender algo un poquito confuso, pero lo vamos a desarrollar. Las neuronas de dopamina son estimuladas por acetilcolina y glutamato. Pregunta, ¿la acetilcolina estimula la secreción de prolactina o inhibe la secreción de prolactina? Inhibe. Porque al yo estimular a la dopamina, ¿qué voy a hacer? Voy a inhibir a la prolactina. La histamina promueve la secreción de prolactina o la inhibe? Promueve, porque al yo inhibir a la dopamina voy a secretar prolactina. No se confundan en eso. Cuando vean el examen preguntas sobre prolactina, ¿cuáles son los factores inhibidores y cuáles son los factores estimulantes? A veces el razonamiento se confunde y marcan otra que no es. ¿Acetilcolina inhibe la prolactina o la estimula? ¿Qué secreta? Inhibe. Muy bien. ¿Ya? Uno o más factores liberadores de prolactina. Ahora, doctores, la prolactina se decía antes de que tiene una hormona que era inhibitoria, ¿sí? Que es la dopamina. Todos se preguntan, ¿no era una hormona estimulante que secrete prolactina? O sea, una hormona única, así como la hormona de crecimiento. ¿Cuál es su hormona estimulante de la hormona de crecimiento? La hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿No? Eso. ¿Y quién es su inhibidor? Somatostatina. Todos pensábamos que eso también le pasaba a la prolactina, pero no. La prolactina tiene su inhibidor, que es dopamina, pero no tiene un estimulador como único, o sea, específico de prolactina. Pero lo que sí se ha descubierto que existen factores liberadores de prolactina. ¿Qué son factores? Un conjunto de hormonas que pueden estimular a la liberación de prolactina. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los factores liberadores de prolactina que se conocen como PRF, median la liberación aguda de prolactina, por ejemplo, durante la lactancia y durante el estrés. Un ejemplo de los candidatos analizados que pueden ser factores liberadores de prolactina son, ¿quién tengo acá? Hormona liberadora de tirotropina. Es decir, que si yo tengo un paciente que tiene exceso de TRH, repito, una persona que tiene exceso de TRH también va a poder tener estímulo de secreción de prolactina. Díganme en qué caso mi TRH va a estar aumentado. A ver, vamos razonando. ¿Cuándo debería aumentar mi TRH? Cuando tengo deficiencia de T3, T4. Si tengo menos T3, T4, ¿qué va a entender mi cerebro? Que tengo que secretar más TRH y eso va a hacer que secrete más TSH. ¿Listo? O sea, los pacientes hipotiroideos pueden secretar prolactina. Sí. ¿Ya? Entonces, doctor, que estoy letárgico, tengo mucho sueño, hablo lento, mi voz se vuelve más gruesa. Y no sé si es normal, pero estoy comenzando a producir leche. Leche. ¿Por qué? Porque se ha visto que los niveles altos de hormona liberadora de tirotropina también pueden estimular la secreción de prolactina. El polipéptido intestinal vasoactivo, más conocido como PIP, también puede estimular la secreción de prolactina, sí. ¿Ya? Y oh sorpresa, adivinen quién.
La Oxitocina. oxitocina, doctores. Entonces, cuando yo tengo exceso en mi trabajo de parto, exceso de... ¿Han visto cuántos receptores de oxitocina? Se tienen 200 veces más de lo normal. Tengo una exceso cantidad de oxitocina, por tal motivo, indirectamente, que estoy estimulando la secreción de prolactina. Porque ya sé que estoy en trabajo de parto, ya sé que la mamá tiene que comenzar a producir ¿qué? Leche. Porque van a nacer el bebé y lo primero que tiene que hacer el bebé, ¿qué es? Lactar. Entonces, recuerden muy bien eso, la oxitocina estimula la secreción de prolactina. ¿Ya? Ahora, los factores liberadores de prolactina, las neuronas son activadas por ¿quién? Serotonina. Serotonina. ¿Y la serotonina qué es? La hormona de la felicidad. ¿Ya? Serotonina. O sea, por eso es que los antidepresivos, su objetivo es aumentar tus niveles de serotonina. ¿Ya? No se olviden. Y se acordarán que la serotonina tiene hay lo que se llama la recaptación de serotonina. Es decir, sale de serotonina, se une a su receptor, se recapta y la serotonina otra vez regresa. ¿Me dejo entender? Entonces dicen, los médicos antiguamente decían, ¿qué pasa si le doy serotonina sintética? Se le daba serotonina, pero al momento que iba la biodisponibilidad, hasta que llega mi sangre, llegaba con una mínima cantidad de serotonina. Entonces dijeron, no conviene darle serotonina como medicamento. Conviene inhibir al recaptador de serotonina, porque si yo inhibo al recaptador, ¿qué va a pasar con la serotonina? Se va a quedar más tiempo ¿dónde? En el receptor. Y ahí viene la fluoxetina, la sertralina, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos. ¿Ya? Fluoxetina, sertralina. Yo me acuerdo muy bien de eso porque me llegaron casos de pacientes con depresión y jamás dejen a un paciente con... Miren, bueno, no tiene sentido que ustedes digan, a ver, ustedes llevan a un familiar que está con depresión, van al hospital o al psiquiatra y dicen, miren, que se tome su fluoxetina para que aumente su serotonina. Mira, el doctor ha dicho que vas a tomar 2 veces al día, a tal hora, ¿ya? Te dejo tus pastillas, no te olvides, toma. Se van a su casa y al rato les llaman, oye, acaba de morir. ¿Qué crees que ha hecho con las pastillas? Se las tomó todas. ¿Cómo se te ocurre a ti dejar a alguien que está con depresión que se tome pastillas y le dejas, te vas a tomar así? Está bien, puede haber toda la voluntad, pero esa persona está con depresión. Porque una persona que está con depresión severa puede llegar a intentos de suicidio. Y cuando ve las pastillas ahí, dicen, es mi oportunidad. Gracias por dejarme solos para que tome mis pastillas. Suena gracioso, pero se da mucho eso en los hospitales. Entonces ya entienden que a un paciente con depresión mayor no se le da sus pastillas. Tú como familiar o como amigo, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar tus pastillas. Hoy ya te toca 2 pastillas, toma las 2 pastillas. Me dejo entender. Por seguridad. Ahora, como médicos, no le van a dar sus medicamentos. Señora, acá está su receta, usted se toma y que se vaya. ¿Qué pasa si el otro día lo traen fallecido o agónico? La familia que te va a decir, pero doctor, ¿usted por qué le dio las pastillas? ¿Por qué no llamó un familiar y nos indicó a nosotros que le debemos de tomar? ¿Captan mi mensaje? Y desde ahora les voy a entrenar en eso porque es algo que sucede. Y ya les ha pasado a varios médicos que les han dado las pastillas y después al rato viene el paciente o muerto o de bono. ¿Y qué ha pasado? Se tomó. ¿Y quién de la familia siempre dice, ¿y quién le dio esas pastillas? El doctor. ¿Y pero por qué le diste? Si sabes que estaba con depresión. Y a veces los médicos son muy inocentes, les dan las pastillas. Porque es experiencia, doctora. O sea, eso no lo aprendes porque un libro te lo dice, no le des pastillas a tu paciente. Es lo que nosotros lo hemos vivido. Bueno, a mí no me pasa. He visto y he aprendido muchas cosas. El estrógeno, doctores, sensibiliza a la pituitaria para que libere ¿qué? Prolactina. No es que sea un estimulador de liberación de prolactina, pero ayuda a que sea mucho más fácil la liberación de prolactina. ¿Ya? Entonces, el estrógeno también ayuda. Oh, sorpresa, la mujer tiene niveles adecuados de estrógeno. Por tal motivo, va a ayudar mucho a la secreción de prolactina. ¿Ya? Básicamente, doctores, eso es más o menos lo que les comento de la prolactina. Y por último, no se olviden que la prolactina tiene un efecto anticonceptivo. ¿Ya? Inhibe, como dice acá,
Miren, libera prolactina que alimenta en la pituitaria para regular su propia secreción. Retroalimentación del bucle ultracorto y también incluye en la secreción de las gonadotropinas al suprimir la liberación de la hormona liberada de gonadotropina. O sea, la prolactina bloquea toda esta hormona liberada de gonadotropina. En pocas palabras, no va a haber LH ni va a haber FSH. Y si no hay LH y FSH, ¿hay embarazo? No hay embarazo. ¿Hay ovulación? No hay ovulación. Por tal motivo, la fisiología es sabia. Dice, muy bien, tu función ahorita no es tener otro bebé, tu función ahorita es dar lactar y que ese niño crezca. ¿Listo? Pregunta, ¿quién estimula la secreción de prolactina? La lactancia. A más succión el bebé, más prolactina vas a producir. A menos succión el bebé, menos prolactina. Y si que A por B se te ocurre que decir, no, como tengo poca leche, ¿saben qué? Voy a preparar fórmula. ¿Qué va a pasar con tus niveles de prolactina? Van a bajar. ¿Y qué va a pasar con tu hormona liberadora de gonadotropina? Va a aumentar. Y, oh sorpresa, dejaste de embarazar a la otra vez. ¿Por qué? Porque dejaste de dar lactancia. Porque la lactancia a los primeros meses es método anticonceptivo. ¿Listo? Muy bien, doctores, hasta aquí nos quedamos. ¿Ya? Hasta aquí nos quedamos. Bien, chicos, nos vemos el día viernes. Se me cuenta que te deseo.